En este video explicaré sobre los primeros 4 nervios craneales, que son oftálmico, óptico, oculomotor y troclear. Para empezar, tenemos que tener en cuenta que los nervios craneales surgen directamente del cerebro o a nivel del tronco del encéfalo para distribuirse a través de los agujeros de la cabeza del cráneo, en la cabeza, cuello, tórax y abdomen. Fisiológicamente, los nervios craneales pueden ser subdivididos en 3 grupos o categorías: nervios sensitivos o sensoriales, nervios motores o nervios mixtos o sensitivos motores. Primer par craneal oftálmico. El nervio oftálmico es un nervio únicamente sensorial, conduciendo impulsos olfatorios desde la nariz al sistema nervioso central, siendo clasificado como fibras eferentes viscerales especializadas. Origen real. Tiene como origen real las fibras del nervio olfatorio que se originan en las células bipolares de la mucosa olfatoria o mancha María, también conocida, ubicada en la porción superior de las fosas nasales. Origen aparente. En la cara inferior del bulbo olfatorio, ubicado sobre la lámina cribosa del etmoides, a cada lado de la hipófisis cristaglia. Trayecto. Atraviesa por los agujeros de la lámina cribosa en los haces amialínicos, rodeado por las extensiones digitiformes de dura madre y aracnoides, formando esta una especie de neurilema. Patologías. Las patologías pueden dividirse en cuantitativas o cualitativas. Cuantitativas tenemos la hiposmia. La hiposmia es un trastorno del sentido del olfato que resulta en la reducción parcial de la capacidad de percibir olores. Otra es la hipersomía. La hipersomía es un trastorno que supone el aumento exagerado de la sensibilidad hacia los olores. En las patologías cualitativas tenemos la parosmia. Esta anomalía olfatoria consiste en la percepción distorsionada de un olor bien presencial del mismo, que se denomina parosmia o disosmia, o en ausencia, que se denomina fantosmia. En otra de las anomalías cualitativas tenemos la cacosmia. La cacosmia es un tipo de parosmia y puede deberse a una lesión física o ser consecuencia de un trastorno psiquiátrico o psicológico y tratarse de lo que se conoce como alucinaciones olfatorias. En esta patología podemos darnos cuenta que el paciente puede percibir olores muy desagradables. Segundo par craneal óptico. El nervio óptico es un nervio sensitivo encargado de transmitir información visual desde la retina hasta el cerebro. Tiene como origen real, se origina en la capa de células ganglionares de la retina. Los axones de estas células ganglionares, al reunirse y dirigirse hacia atrás, forman el nervio óptico. Origen aparente. Corresponde al ángulo anteroexterno del quiasma óptico. Recorrido y relación. Mide aproximadamente 5 centímetros de longitud y se orienta en sentido anteroposterior. Se describe en 4 segmentos. Primer segmento, intraocular. Los axones de esta célula ganglionar de la retina convergen en la papila óptica. Desde allí el nervio perfora las capas superficiales del ojo. Segundo segmento, intraorbitario. El nervio queda comprendido en un cono formado por los músculos rectos del ojo y se sumerge en la grasa retrocular. Tercer segmento, intracanicular. El nervio atraviesa el foramen óptico acompañado por la arteria oftálmica. En este estilo, es frecuente la lesión del nervio por fracturas que comprometan la base del cráneo y el vértice de la órbita. Cuarto segmento, intracraneal. Mide 1 centímetro y está comprendido entre el foramen óptico y quiasma óptico. En este segmento, el nervio está situado sobre la tienda de la apófisis y sobre el conducto óptico del esfenoides. Atrofia óptica o atrofia del disco óptico, que pueden ser congénita o adquirida. Este estado indica una deficiencia en el número de fibras nerviosas que surgen en la retina y que convergen para formar el disco óptico, nervio óptico, quiasma óptico y tracto óptico. Causas relativamente comunes de este estado son el glaucoma, isquemia, inflamación, elevación crónica de la presión intracraneal, toxinas, compresión del nervio óptico y alteraciones heredadas. Nutrición óptica. Es la inflamación aguda del nervio óptico. Esta inflamación del nervio puede ser de origen desconocido o asociada entre otras enfermedades como esclerosis múltiples, infecciones, enfermedades autoinmunes e inflamatorias.
Tercer par craneal, oculomotor. Tiene una función motora y parasimpática. Es uno de los nervios que controla el movimiento ocular y es responsable del tamaño de la pupila. Siendo esta su función parasimpática, el nervio se encarga de dar inervación a los músculos extrínsecos del ojo. Núcleos del nervio. El nervio oculomotor tiene dos núcleos motores, un núcleo motor principal y un núcleo parasimpático accesorio. El núcleo oculomotor principal se ubica en la parte anterior de la sustancia gris que rodea el acueducto cerebral del mesencéfalo. Se ubica a nivel de los colículos superiores. El núcleo consiste en grupos de células nerviosas que inervan los músculos extrínsecos del ojo, excepto el oblicuo superior y el recto lateral. El origen real de este nervio está en su núcleo, que es el propio, el núcleo oculomotor común. Origen aparente en el lado interno del pedúnculo cerebral, entre la protuberancia anular y el tubérculo. Trayecto. El nervio oculomotor sale sobre la superficie anterior del mesencéfalo, se dirige hacia adelante entre la arteria cerebral posterior y la cerebelosa superior, luego continúa en la fosa craneana media en la pared lateral del seno cavernoso. Patología. Una de las patologías es una parálisis del tercer par craneal. Puede afectar a los movimientos oculares, la respuesta de las pupilas a la luz o ambos. Esta parálisis puede ocurrir cuando se ejerce presión sobre el nervio o el nervio no recibe suficiente sangre. Las personas afectadas sufren visión doble al mirar en ciertas direcciones. El párpado se cae y la pupila puede estar agrandada o dilatada. Los médicos en estos casos hacen un examen neurológico y una resonancia magnética o tomografías computarizadas del cerebro. Cuarto par craneal, nervio troclear. Es un nervio craneal pequeño que tiene una función motora, ya que inerva el músculo oblicuo superior del ojo. Origen real. En el núcleo situado en el pedúnculo cerebral por debajo del núcleo somatomotor del nervio motor ocular común. Las fibras que provienen de este núcleo, antes de aparecer en la superficie, se entrecruzan con las del lado opuesto. Origen aparente. Emergen en la cara posterior del pedúnculo cerebrales, a cada lado del freno de la válvula de Busens. Localización y trayecto. El núcleo del nervio troclear se encuentra en el mesencéfalo caudal bajo el acueducto cerebral. Está inmediatamente por debajo del núcleo del nervio motor ocular en el mesencéfalo rostral. El núcleo troclear es único en el que sus axones transcurren dorsalmente y cruzan la línea media antes de emerger del tronco cerebral. Así, una lesión del núcleo troclear afecta el ojo contralateral. Las lesiones de los demás núcleos craneales afectan el lado ipsilateral, exceptuando los nervios ópticos, que provienen de la retina y parte de cuyas fibras decursan en el quiasma óptico. Patologías o síndromes clínicos. La parálisis del nervio puede manifestarse de diversas formas, siendo la elevación del ojo afectado la más frecuente. Esta elevación suele aumentar la aducción. Menos frecuentemente se produce una desviación hacia adentro, endotropia, y extorsión del ojo afectado. La diplopia por parálisis del nervio troclear suele ser solo vertical, aunque puede tener componentes horizontales y torsiones variables. Así también el tortícolis secundario a esta parálisis tiene de manera constante la inclinación de la cabeza hacia el hombro contrario de la lesión, presentando ocasiones de giro y elevación de presión del mentón. Si la parálisis se produce en el ojo fijador, se produce una depresión en abducción de ojo no paralítico, producto de la ley de Henry.